se está... No, bueno, si se te bloquea no hay problema, porque también a mí me ha pasado que tengo que apagar mi cámara porque no jala. Entonces tú continúas, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, como ya había mencionado el doc, vamos a presentarles, vamos a entrar al tema de betalactámicos y vamos a empezar con penicilinas y cefalosporinas. La siguiente, Caro, por favor. Ok, bueno, pues nuestro equipo está conformado por Damaris, Carolina, Cintia, Julio y su servidora Leslie. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con lo que son penicilinas. La siguiente, por favor. Dentro de sus antecedentes, pues vamos a tener que durante la Primera Guerra Mundial, al menos un 18% de las muertes registradas se dieron por neumonía y esta fue secundaria a infecciones. El porcentaje bajó a menos del 1% para la Segunda Guerra Mundial, y todo esto gracias al descubrimiento y al desarrollo del primer antibiótico, la penicilina. Como ya sabemos, Alexander Fleming fue un médico militar de la Primera Guerra Mundial que pues quedó impresionado con el gran número de heridas de bala infectadas y al llegar al hospital St. Mary's en Londres se dedicó a buscar un desinfectante para la piel. En 1928, antes de irse de vacaciones, bueno, hay muchas teorías de cómo ocurrió esto, hay muchas historias, pero una que me pareció curiosa y popular fue esta. Entonces, bueno, nos menciona que antes de irse de vacaciones, Fleming había dejado sin limpiar algunas cajas de Petri con bacterias en una esquina de su laboratorio, y al volver notó que muchos de sus cultivos se habían contaminado, así que decidió tirarlos. Pero al ir observando cada uno, de los que estaban desechados, notó que alrededor de uno de ellos, en el que se había infectado por un hongo, había, había un cultivo de estas bacterias en que cierto margen había desaparecido. Y sin embargo, después de sus investigaciones y después de intentar descubrir qué era lo que ocasionaba que este hongo eh, inhibiera el crecimiento de las bacterias, para así poder purificarlo, no lo consiguió. La siguiente, por favor. Bueno, entonces Fleming abandonó su idea, pero por suerte, unos 10 años después de su descubrimiento, en 1938, Fleury reunió a un grupo de investigadores, entre ellos Chain y Norman Hedley, quienes lograron superar las dificultades que había tenido Fleming, estabilizando y purificando la penicilina. Tras la guerra, en 1945, Fleming, Fleury y Chain recibieron el Premio Nobel de Medicina. En su discurso de aceptación, Fleming dio un aviso casi profético. Advirtió que demasiado uso de la penicilina podría causar resistencia bacteriana, tal y como está ocurriendo hoy en día con el abuso de los antibióticos. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de sus generalidades, vamos a ver que las penicilinas, como pues son todos los betalactámicos, son inhibidores de la sintosis de pared. Más adelante voy a explicarles a detalle cómo. Las penicilinas van a tener un espectro de actividad antibacteriana muy amplio. Poseen en su estructura un anillo tiazolidínico, unido a un anillo betalactámico. La cadena lateral del anillo betalactámico va a determinar las propiedades farmacológicas concretas de las diferentes penicilinas. Ahora, la resistencia de las penicilinas suele deberse a la producción de algunos microorganismos de alguna enzima betalactamasa que va a hidrolizar este anillo de poder de las penicilinas, y entonces al destruirlo va a inhibir su actividad, ¿no? Su actividad bactericida. El gen que determina la resistencia se va a localizar en un plásmido y desgraciadamente pues es transferible. La siguiente, por favor. Lo vamos a ver más adelante, pero tenemos unos fármacos que se les agrega otro medicamento para quitar este efecto, ¿sale? Realmente los microorganismos generan estas betalactamasas, y entonces tenemos fármacos inhibidores de betalactamasas, como lo que es el ácido clavulánico. Entonces vamos a ver que algunos de estas penicilinas se les agrega este ácido clavulánico, o tenemos otros que vamos a ver más adelante, y nos ayudan a evitar esta resistencia, ¿vale? A evitar esta resistencia producida por este tipo de microorganismos. Ok, continuamos.
De hecho, sí, hacen como una muy buena dupla y por eso es que se administran juntos. Bueno, continuando con las generalidades, vamos a tener que se pueden usar betalactámicos en embarazo y lactancia, pero hay que tener algunas consideraciones o precauciones. Eh, Al ser medicamentos que se van a secretar por la leche materna, hay que tener en cuenta que si es un tratamiento largo o prolongado, estos antibióticos pueden causar daño o alterar la flora intestinal del lactante, dejándolo, como había dicho el doctor en la exposición anterior del equipo pasado, hay infecciones oportunistas y si el lactante no se encuentra en condiciones óptimas, pues lógicamente se va a enfermar, ¿no? Principalmente por hongos. No sé, otra consideración es que no se requiere un ajuste de dosis en pacientes con daño hepático, pero sí se va a requerir en pacientes con daño renal, porque pues excreciones por esta vía. Como vamos a ver más adelante, el metabolismo en muy poco porcentaje es hepático. Bueno, la mayoría de antibióticos van a disminuir también la efectividad de las vacunas, como son la BCG, la tifoidea y cólera. ¿Quién se acuerda de qué son las siglas de BCG? Del bacilo que es similar al del herpes. ¿De qué, perdón? Ángel, creo que se lo dijiste bien. Ángel. Bueno, es el bacilo. El bacilo de Calmer, güey, perdón. Bueno, sí. Continuamos, por favor, Caro. Bueno, antes de explicarles el mecanismo de acción, quisiera explicarles, o recordar más bien, un poquito de lo que es la síntesis de la pared bacteriana. Estuve revisando varios videos y uno de ellos me dio como esta analogía. Podemos ver a la pared bacteriana como una pared de ladrillos, por lo que les voy a explicar a continuación. Imaginemos que esta pared está compuesta por, que cada ladrillo de esta pared, que pues le da estructura y que le da fuerza y resistencia, va a estar compuesta por peptidoglicanos. Dentro de la palabra peptidoglicanos, péptido va a ser una cadena corta de aminoácidos, como sabemos, y un glicano pues es un hidrato de carbono, un azúcar. Entonces estos dos se van a unir y van a formar estructuralmente a la pared bacteriana, que como sabemos pues le va a conferir resistencia. En la mayoría de las bacterias vamos a tener dos tipos principales de glicanos o de azúcares, conformando parte de los ladrillos de esta pared. Uno de ellos va a ser el ácido N-acetilmurámico, que vamos a abreviar como NAM, y la N-acetilglucosamina, que vamos a abreviar como NAC. La siguiente, por favor, Caro. Bueno, pues dentro del citoplasma se van a formar estos azúcares y esta cadena corta de aminoácidos. La bacteria va a formar en su citoplasma entonces estos dos y se van a unir entre sí para luego unirse. Como estos son azúcares, se van a unir, como sabemos, por glicosilación y luego se van a unir al péptido, a la cadena de aminoácidos. Los principales aminoácidos van a ser alanina, glutamato y lisina. Se van a formar en el citoplasma y después van a ser liberados al espacio extracelular. El orden de secuencia de los aminoácidos de este péptido es de gran importancia para la acción de muchos antibacterianos, como son la vancomicina. Una vez formado el peptidoglicano, se va a liberar al espacio extracelular, como ya les había dicho, y este proceso se va a repetir constantemente, suministrando así la materia prima o el recurso necesario para la formación de la pared bacteriana. La siguiente, por favor. Bueno, a ver, permítanme. Como ya les había dicho, pues esos son los principales aminoácidos que van a formar la pared bacteriana. Y ahora vamos a tener a esta enzima. A medida que la pared se va formando y se va conformando su estructura, vamos a necesitar que se expanda, que haga espacio para que estos nuevos peptidoglicanos que se están formando encuentren su lugar y se vayan acomodando. Entonces vamos a tener esta enzima que se llama autolisina, que es lo que va a hacer. Va a la siguiente, por favor. Va a abrir espacio para que estos nuevos componentes se vayan acomodando. La siguiente, por favor.
La siguiente. Ahora, como podemos ver, al irse acomodando, no todos van a quedar perfectos, ¿verdad? Y entonces quedan así, como podemos ver en los circulitos verdes, hay espacios que no quedan bien sellados, como, bueno, en el video mencionaba que hiciéramos la analogía, como si dentro de un par de ladrillos no hubiera suficiente concreto, suficiente cemento, se le dicen. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no quedan fijos, no quedan bien estructurados y con cualquier cosa pues se van a desmoronar, ¿no? Se van a derrumbar. Entonces, aquí es donde entra esta enzima, la transpeptidasa. La siguiente, por favor, Caro. Va a realizar una función catabólica en los últimos dos aminoácidos o péptidos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues hagan de cuenta que va a pulir la estructura, quitando esos dos y agregando un enlace covalente. La siguiente, por favor. No, regresa tantito, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues la transpeptidasa forma estos enlaces para que la pared celular tenga mayor estructura y para que sea más resistente, más fuerte. Esta enzima transpeptidasa es en la que están basados la mayoría de, si no es que todos los betalactámicos. Al inhibirla, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Le puedes regresar, por favor, tantito? ¿Otro, por favor? Exacto, bueno, pues al inhibir la transpeptidasa, ¿qué es lo que pasa? Que estos espacios que quedan flojos nunca se llenan y estos espacios que deberían solidificarse jamás se solidifican. Y entonces la autolisina, pues a ella nadie la inhibe, ¿no? Entonces ella sigue funcionando normal, abriendo espacios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la pared celular se vuelve inestable y por lo mismo ocurre la lisis bacteriana. Este es el efecto bactericida de los betalactámicos. La siguiente, por favor, ahora sí. Bueno, las penicilinas, como ya entendimos, son bactericidas. Los microorganismos sensibles tienen proteínas fijadoras de penicilinas a las que se va a unir este antibiótico. Y esta interacción inhibe la formación de enlaces cruzados peptídicos, como ya vimos, dentro de la pared de la célula microbiana y activa indirectamente las enzimas autolíticas, que pues es la autolisina. El resultado de todo esto va a ser la lisis del microorganismo. Los antibióticos betalactámicos van a bloquear la transpeptidasa. Bueno, eso ya se los había dicho. Aquí tengo un error, disculpen. Al inhibir a esta enzima, no puede reaccionar con los péptidos de los peptidoglicanos y no se van a formar estos enlaces. Bueno, esto es lo que ya les había dicho. La pared se vuelve inestable y ocurre la lisis, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener mecanismos de resistencia bacteriana. Los principales van a ser, como ya les había mencionado en el inicio de la presentación, la generación de betalactamasas, que pues son enzimas que van a destruir este anillo betalactámico. También tenemos el cambio de PBP, que pues es un cambio estructural en las proteínas de unión a penicilinas. Eso significa PBP. Las bacterias están cambiando la estructura que tienen y de esta manera pues los antibióticos ya no van a poder actuar sobre ellas. Y también tenemos el cierre de porinas, que pues esto es más propio de las gram negativas y todas las bacterias que son gram negativas. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de las indicaciones terapéuticas vamos a tener que las penicilinas naturales van a servir principalmente para sífilis, para faringoamigdalitis, infecciones cutáneas y listeriosis. Ahora, en casos de neumonía, endocarditis, clostridium, ya no. Por lo menos las penicilinas naturales ya no se van a usar. La siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos dentro de las penicilinas sintéticas, las aminopenicilinas. Vamos a ver que van a funcionar o van a servir para el tratamiento de otitis, sinusitis, laringitis, neumonía, siempre que no sea complicada y pues, como vemos aquí, se van a tener que usar con un fármaco, bueno, emparentar o hacer dupla con otro fármaco para que funcionen de manera óptima. También para la listeriosis y el tratamiento en pacientes inmunodeprimidos, en combinación con ampicilina, me mencionaba. El uso de la ampicilina está indicada para pacientes inmunodeprimidos. En infecciones del tracto urinario, úlcera gastrointestinal y endocarditis. La siguiente, por favor.
Bueno, Ahí nos vamos a quedar para continuar el día de mañana, pero nada más quiero que vean, ese tipo de fármacos que son las penicilinas, como bien lo vamos a ver ahorita, se clasifican en naturales y sintéticas, ¿sale? Pero vamos a ver que su principal uso va a ser en infecciones de vías respiratorias. Las sintéticas vamos a tener que se ocupan más para lo que es infecciones de vías urinarias, infecciones respiratorias, ¿sale? Y alguna que otra enfermedad complementaria, por ejemplo, enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, son fármacos que ya puedo agregar al tratamiento, ¿sale? Al tratamiento de infecciones de vías urinarias. Puedo agregar también al tratamiento de infecciones respiratorias. Aquí los tenemos a cuadros leves, no tan agresivos. El gran problema que tenemos con este fármaco es la resistencia. Pues muchas veces son pacientes que ya han sido multitratados, que ya generaron resistencia a este tipo de fármacos. Nos vamos a quedar ahí, continuamos el día de mañana. ¿Sale, chicos? Cuídense mucho. Gracias, doctor. me regala un